niños. Entonces, el que entiende la palabra y obedece a Dios va a hacer esto. Mire, mi esposa es una mujer sabia. Tibiana enseña. Neribé, aquí hay hermanas que enseñan. Lisbeth, yo las he visto ministrando, predicando, profetizando. Pero el profetizar es ministrar la palabra. No es el que tenga una revelación del futuro. Hermanos, son buenas con sabiduría, pero la sabiduría que tiene les permite sujetarse a su marido y sabe que el hombre tiene un llamado pastoral. ¿Lo entiende el cura? ¿Quién de ustedes, de verdad, repito, pregunto, han visto a una monja predicando en el altar? Y vayan a otras iglesias. Entonces, mire, la enseñanza del apostolado moderno divide a la iglesia. El rol de la mujer no es menos que el hombre, no es menos. La mujer no está detrás del hombre, está al lado. Pero Dios determinó que el hombre es el que es pastor. Entonces, si no creen, bueno, ahí está la palabra, juzguen ustedes mismos por la palabra. El diezmo. Yo quiero que alguien me diga dónde aparece en el Nuevo Testamento que usted está obligado a diezmar. En ninguna parte. ¿Cuántas veces pidió diezmo Jesús? Jesús multiplicaba la comida, los panes, los peces. Sanaba sin cobrar. Ahora te quieren pacta, siembra, y siembra plata, siembra en dólares. Eso es diabólico. Ay, siembra en dólares y cosecharás en dólares. Entonces, esos líderes viviendo bien y otros en otros países a costa de los tontos. Pero usted es tonto porque quiere, la gente es tonta porque quiere, porque está la Biblia, la palabra de Dios para filtrarlo, para juzgar si lo que te están diciendo. Entonces, ¿cómo estaba dividida la iglesia de Lourdes? ¿Qué dividía la iglesia de Corintios? La carnalidad de la iglesia, tanto del liderazgo como los no, porque es que mire, la gente quiere que le digan lo que quiere escuchar. Si yo le dijera, tengo una palabra de Dios para usted, hermana Rosa Massa, o no, hermana Elia Tineo, y el Señor me dice que pronto vas a ser bendecida, y veo billetes verdes, veo una paca y digo, ¡ay! ¡Qué palabra tan bella ese pastor! ¿Cómo lo usa Dios? Pero si yo digo, mire, hermana Elia Tineo, usted sabe que usted es una líder de iglesia que tiene compromiso de responsabilidad y lo está cumpliendo, ese pastor es un malvado. No. La Biblia dice que el padre que ama corrige. La Biblia dice, al que insiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás teman. No sé, pastor es un déspota, porque les gusta que le digan a Elia, para Elia, les gusta que le digan, ay, amados, bendecidos, y pao, pao. ¿Ah? Pao, pao. No, el pecado es pecado. Y el pecado no es fornicación, el pecado no es adulterio, el pecado no es que beba jarrón, el pecado no es que fume cigarro. El pecado es la desobediencia a Dios. Y eso te dije, es consecuencia del pecado. Cuando alguien es adúltero, cuando alguien le es infiel a su pareja, le está siendo infiel a Dios. No está amando a su prójimo. Entonces, claro, porque ahora, mira, escúcheme, son indulgentes contigo si tú das en algo en dólares. Mira, hermano, a veces es increíble. Pero yo voy a hacer buena conducta, que es lo que se trata. En la carta a los Corintios, el tema es la conducta cristiana. Y hablando de conducta cristiana, muchas veces nuestra conducta no refleja la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Entonces nuestra conducta, porque se trata el tema de la carta, la conducta cristiana. Podemos hablar de Dios, podemos hablar de la palabra, pero si nuestros hechos no respaldan lo que decimos, nuestro testimonio no es verdadero. Y nuestra conducta no es la propia conducta de un cristiano. Por eso la iglesia del Señor es tan criticada, tan juzgada, tan maltratada, tan dejada por la gente que no conoce a Dios. ¿Y es culpa de quién? De nosotros. De nosotros. Entonces, el tema de hoy, el tema del estudio de hoy, es las divisiones en la iglesia. Las divisiones en la iglesia. Y Pablo fue informado por Cloé, por la gente de Cloé, la familia de Cloé, una convertida, una griega convertida al cristianismo, de lo que pasaba a la iglesia de Corinto, o la iglesia de los Corintios. Y comienza Pablo en esta recuerden ustedes que estamos llevando unos estudios sistemáticos. Dice Pablo acá, acompáñenme por favor al versículo 10. Dice, os ruego pues, hermano. Pablo tendía a ser persuasivo, pero con moral
para persuadir, con moral, con una conducta irreprochable y con un buen testimonio. Y Pablo les dice en el versículo 10 del capítulo 1 de 1 Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo quiero que alguien me busque por favor allá en Romanos 15:14. Romanos 15:14, para que vean que a la iglesia de Roma también Pablo, a los santos congregados en Roma también Pablo les hablaba de esta manera. Romanos 15:14, ¿quién me lo lee por favor? Ajá, léamelo, hermana Marilú. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pero ahí dice esa versión aconsejar. ¿Alguien lee otra versión? Ajá, léamelo por favor, Johnny. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestaron, exhortaron. Es decir, Pablo le describe esta Roma y aquí le dice a los hermanos que están en Corinto que hablen todo, porque fue informado de que hay divisiones. Léeme el versículo 11, por favor, de 1 Corintios 1:11. ¿Qué dice? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Divisiones, contienda, divisiones, diferencias. Ahora bien, ¿por qué existían esto? Bueno, leamos el 12 para que vean. El 12 dice, voy a leerle, el 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Cefa es Pedro, es el nombre de Pedro. Hoy en día, bueno, esta diferencia había en ellos porque el mensaje había llegado a ellos. La palabra del Evangelio, uno por Pedro, uno por Apolo, otro por Pablo. Entonces se decían: yo soy de esto. Mire, el Señor es uno solo. La palabra es uno. El pastor es Jesucristo. Y este es el pasto. Así como había problemas en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Roma, hay hoy en día divisiones. Ahora, ¿qué genera la división? La división la genera el hombre. La interpretación del hombre. La Biblia nos habla de la iglesia cristiana. Antes eran judíos. Los no judíos de nacimiento eran gentiles. Luego vino Cristo y se habla del cristiano. Recuerden ustedes que el movimiento musulmán, o la palabra musulmán, viene del 325 después de Cristo. Es decir, que habían 324 años que se hablaban de judíos, gentiles y cristianos. En la Biblia no se habla de evangélico, de evangélica, o de iglesia bautista, o de iglesia libre, o de iglesia pentecostés, o de iglesia. Se habla de la iglesia de Cristo. Entonces, los hombres con sus enseñanzas han introducido división en la iglesia. División en la iglesia. Hoy en día te preguntan a ti, ¿tú eres, de qué iglesia es usted? Y la respuesta suya debe ser como la mía, de la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Jesucristo en Cantabria. Por eso esta iglesia se llama la iglesia cristiana. No aparece en la Biblia la palabra evangélico. La han derivado del evangelio y han hecho una religión. Como tampoco había el fariseo. Pero luego la ley, los sacerdotes levíticos hicieron un movimiento fariseico, conservador. Se llegaron a creer que eran los mejores entre todos. Y el movimiento de los saduceos, que también creía que eran buenos, pero no creían en los ángeles, ni en lo espiritual, ni en los espíritus. Y tenemos a los herodianos, que era un grupo político. Todos ellos convergían en el Sanedrín. Ese Sanedrín que fue que juzgó a Jesucristo y condenó a Jesucristo. Entonces, la iglesia de Corinto estaba dividida por la enseñanza del hombre. La enseñanza del hombre. Fíjense que me decía un joven un hermano hace unos días atrás, acerca del bautismo. Y me decía, bueno, es que no se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino en el nombre de Cristo. Y eso viene de este error, de una interpretación extraña. Porque fíjense ustedes, Pablo dice, ¿acaso fuiste bautizado en mi nombre? ¿O yo bauticé a algunos de ustedes? La cuestión está
humano. Bueno, Santiago, el hermano menor de Jesucristo. Recuerden que Jesús nació de María y del Espíritu Santo, pero después María con José tuvo a Santiago, tuvo a Judas y algunas hermanas que no mencionan su nombre en la Biblia, ¿verdad? Santiago decía que el profeta Elías estaba sujeto a pasiones. ¿Cuánto no más Pedro? Bueno, Pedro, habiendo recibido del Maestro cómo bautizar, por allá dice en el libro de Hechos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Eso generó una doctrina errada, que hay algunos que se bautizan en el nombre de Jesús. Pero vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús el Maestro, el Dios encarnado. Léanse Mateo 28, 19, creo que, déjenme buscarlo acá. Creo que Mateo 28, 19, si mal no me equivoco. Si no estoy equivocado. Sí, 28, 19. Alguien me lo lea, por favor. ¿Qué dice Mateo 28, 19, Johnny? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús bajó a las aguas, dice la Escritura que Él estaba allí, el Mesías, el Hijo de Dios, y descendió del cielo una paloma, el Espíritu Santo, y dijo una voz desde el cielo: he aquí mi Hijo amado, al cual tengo. Ahí estaba la figura de ese Dios trío. ¿Ok? Pero sabemos que Jesús es Padre. Ese es el misterio que muchos no entienden, que para muchos es locura, pero el creyente lo entiende por el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Entonces vemos que la división que había en la iglesia de Corinto, de que yo soy bautizado por este o por aquel, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y Pablo hace una pregunta que le hago yo a usted: ¿acaso está dividido Cristo? Entonces, el hombre ha dividido el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Hoy en día, iglesia pentecostal. Escúcheme bien. Iglesia pentecostal, Entonces ven a mi hermana Rosa, o a mi hermana Lourdes, o a mi hermana ella, que anda con un pantalón y no la saludan, porque la santidad de ella les impide. La santidad no tiene que ver en el vestido, porque aunque te vistas de seda, dice un refrán que no está en la Biblia, mono te queda. La santidad está en tu comunión con Dios. La santidad deriva de tu relación con Dios. Y un santo no es un hombre que no peque, es un pecador. Entonces, pero son enseñanzas de hombres, como le dije anteriormente. Había un líder de una iglesia por allí, que no voy a mencionar su nombre por respeto, que bueno, que dijo que sí, ahora pueden haber pastores divorciados, recasados, tridivorciados, tricasados. Ahora no afecta nada la celebración navideña, porque entonces como ese hombre lo dice y no filtramos a la luz de la palabra las verdades que están allí, entonces lo damos por un hecho, lo damos por sentado. Hermano, el pastor Alexis, su pastor, tiende a equivocarse, tiende a actuar humanamente y carnalmente. Por eso dice Pablo: sé imitadores de mí, de Cristo. ¿Cómo dice? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Si mi testimonio va acorde a la palabra, pues imítame. Pero si mi testimonio no va acorde a la palabra, usted tiene que ajustársela. ¿Cómo filtramos? ¿Cómo sabemos cuando una persona está ajustada a Dios? Bueno, a través de la palabra. La palabra nos enseña. ¿Por qué hay tantas divisiones? Se ha dicho en más de una oportunidad que yo predico, que yo enseño una falsa doctrina. ¿Y de dónde sacan esto? Bueno, porque el pastor Alexis González, de la Iglesia Cristiana Restauración, no exige diezmo a las ovejas del Señor. De paso, ustedes son ovejas de Jesucristo como yo. Él me paga a mí para que yo se las cuide, para que yo las alimente, para que yo las cure. No para que me enseñoree sobre ustedes, las ordene, las trasquile para sacarle la lana, la leche, yo viva cómodamente y ustedes sean absorbidos, chupados, desangrados por mí. Como yo enseño que la ofrenda es voluntaria y no para, porque lo dice la palabra, amados hermanos. Yo no soy levita, yo no soy judío, yo soy, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Y un cristiano se guía por la Biblia, pero sobre todo en el Nuevo Testamento está. Aquí vemos un estudio en la carta de los Corintios, que es la conducta de la iglesia. ¿Cómo debemos conducirnos nosotros? Yo quisiera que ustedes me buscaran, por ejemplo, para que vean cómo está dividida, así como estaba dividida la iglesia de Corintios. Hay una división tremenda. Por ahí enseñan que usted tiene que, para que usted sea santa, la santa hermana
Viviana Natera, Dios bendiga a Viviana. De Roberto, maestra, mujer de Dios. Pero usa pantalón, hermano. Yo quisiera que usted me diga en qué libro aparece que la mujer tiene que vestirse de tal manera. Por favor, alguien me diga. Se los voy a decir en el libro de Números, capítulo 22, 5. Es una enseñanza para los judíos. No aplica para la iglesia en este tiempo. Pero cuando yo agarro algo fuera de contexto, entonces lo enseño, porque doctrina es enseñanza. Entonces dice que yo predico una falsa doctrina. Quien me enseñe que la mujer tiene que vestirse. La mujer se va a vestir decorosamente, púdicamente, decentemente. Y déjeme decirle que hay mujeres con pantalones que enseñan menos que con una mujer con una falda de gota. Todo depende de cómo te vistas. Ahora, la enseñanza del vestido de la mujer está en el Antiguo Testamento. Un libro, 39 libros muy interesantes para nosotros, que nos muestra cómo se conducía Israel y cuando lo hacía bien, el resultado. Cuando lo hacía mal, el resultado. Pero como soy cristiano y no judío, de paso, soy un pastor no levita, soy cristiano, enseño que mi familia, ¿cómo enseño yo a mi familia, hermana Lourdes? ¿Quién la mantiene? ¿Usted con su diezmo? Yo con mi trabajo, como enseña el santo apóstol Pablo. Dice que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Dice que el que no provee, el que no trabaje, el que no coma. Entonces agarramos fuera de contexto. Esas enseñanzas son las que dividen a la iglesia. Hermanos míos, amados míos, si estoy equivocado, corrígeme con la Biblia, por favor. Aquí está la Biblia. La Biblia del cristiano es el Nuevo Testamento. Ah, pero vamos a desechar viejo. No, no lo desechamos. Pero mi maestro la cumplió en su totalidad. ¿Saben quién es mi maestro? Mi pastor. ¿Cuál es el pastor nuestro? Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Ahora el pastor, este que está aquí, que le paga el Señor para cuidar a sus ovejas, porque he escuchado enseñanza como mis ovejas. El pastor Alexis, viste a mis ovejas. Y yo miro, no veo, pero vela, no veo las ovejas del Señor. Ah, tú con tus cosas, no es que ustedes son ovejas de Cristo. No permitan que nadie se enseñe diciendo, José Ángel, eres mi oveja. No. Ahora, si tú tienes una ovejita acá, esa sí es oveja. ¿Oye? Y si es un macho, es un cordero. ¿oye? Entonces, la enseñanza ha dividido a la iglesia. ¿Podemos diezmar? Sí, podemos diezmar, sí queremos. ¿Tenemos que diezmar? No. La Biblia nos enseña que debemos ofrendar conforme hayamos sido prosperados. Nos enseña que usted, ¿verdad?, se sujeta a su marido, a su esposo, pero también nos enseña, mientras tanto, que se sujeta a Dios. ¿Verdad? Debemos tener todos comunión, amarnos los unos a los otros, creer y practicar la palabra de Dios. El problema de la iglesia de Corinto lo está viviendo la iglesia de este tiempo. Divisiones. Miren, los pastores se empeñan o nos empeñamos, voy a incluirme, no voy a ser excluyendo, en levantar muros para dividir, separar las ovejas. Si el pasto que está aquí es la palabra, y el pastor es Jesús, pues los pastores que cuidamos a sus ovejas debemos derribar los muros para que todas pastoreen juntas, coman juntas, pero no el ego, hermanos, el ego de los hombres, la vanidad, la vanagloria de los hombres, hace que queramos estar por sobre los otros. Por eso ha salido un movimiento en este tiempo que ya no tiene razón de ser. Los movimientos apostólicos. Claro que yo creo que el ministerio apostólico está entre los 5 ministerios establecidos por Cristo, ¿verdad? Ahora bien, mi pregunta es, ¿habrá en este tiempo apóstoles de Cristo? Y nos basamos en la palabra. ¿Por qué? Bueno, en el libro de Apocalipsis, vamos a leerlo, 21:14, dice así claramente la palabra del Señor. Apocalipsis 21:14, Johnny anda muy rápido. Alguien que frena a Johnny, al hermano Johnny Cicharela, otro hermano que quiera leer Apocalipsis 21:14. ¿Quién nos dijo a mí? Jesús, ¿qué dice Apocalipsis 21:14? Jesús García. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Dice Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, de los 12 apóstoles. El último apóstol de Jesucristo fue Pablo, escogido camino a Damasco. Lo agarró el Señor. Entonces, pero nosotros apóstoles que hay ahorita, bueno, díganme ellos a quién lo escogió Cristo.
Ahora, los misioneros, porque la palabra apóstol es enviado, es que a veces nos cuesta indagar, estudiar. La Biblia dice: mi pueblo perece porque le faltó. Bueno, hoy en día estamos en lo mismo. Un apóstol es un enviado. Jesucristo era apóstol de Dios. Dios lo envió. Él escogió a 12 y envió a 12. Fíjense esto. Cuando el apóstol Judas traicionó a Jesús, como estaba escrito, vendió a Jesús ¿por cuántas monedas? ¿Ah? Por 30 monedas, ¿verdad? Y se ahorcó. ¿Qué hizo la iglesia? Liderizada en ese entonces por Pedro. ¿Qué hizo la iglesia? Bueno, escogieron a la suerte. Y dice la escritura que la suerte cayó sobre Matías. Es lo único que se menciona como Matías. No, porque Matías no era apóstol de Jesucristo. Era apóstol de la iglesia, escogido por Pedro y por los otros apóstoles. Entonces, porque el puesto de apóstol estaba reservado para Pablo, que lo escogió Cristo, caminó a Damasco. Entonces, la enseñanza es la causa de división. Claro, yo no quiero que caigamos en esa... yo les enseño a ustedes. Les enseño a ustedes porque se congregan acá, porque los bauticé, porque muchos conocieron la palabra a través de mí o a través de los discípulos que están acá. Pero hay que enseñar la verdad. Al hermano Darío Cañizales. Darío vino acá y había visitado otras iglesias, ¿verdad, hermano Darío? Y había conocido apóstoles, hasta que vio a través de la palabra que no hay más apóstoles. El último fue Pablo. Como no hay más profeta, el último profeta fue Juan, que le fue revelada todo y escribió el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Ahora, lo que pasa es que hay gente que tiene dones del Espíritu, como es sabiduría, como es don de ciencia, pero no saben cómo es eso. Entonces se autoproclaman profetas y te dicen: Alejandro Bedoya, tengo la palabra de Dios para ti. Entonces Alejandro le dice: dígame el libro, hermano, el capítulo, y usted se ofende, porque esa es la palabra de Dios para mí. Ahora, que haya gente con ciencia y le diga a la hermana Marielis, y le revele una situación particular, pero actual, porque el profeta veía el futuro y ni siquiera Satanás conoce el futuro. Dios conoce el futuro y se lo revelaba a algunos hombres, pero ya fue escrita las revelaciones en Apocalipsis, y ahora lo que puede haber palabra de ciencia para la iglesia, para edificarla, palabra de conocimiento, pero como no tienen esa comunión con el Espíritu, sino que se dejan guiar por algunos agoreros, se proclaman: yo soy profeta. ¿Conoces el futuro? Bueno, yo conozco el futuro porque está aquí. El futuro es que la iglesia va a ser arrebatada de un momento a otro. Está aquí, lo dice. El futuro es que vamos a encontrar con el Señor en las nubes. El futuro es que el Señor volverá a la tierra con nosotros para juzgar la tierra y gobernará la tierra por 1000 años. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que sea esa palabra. Ese es el futuro, pero está revelado en la palabra de Dios. Más pudiera yo, amados hermanos, ahora entonces quererme enseñorear con un conocimiento bastante extraño, ¿verdad? Para confundirlos a ustedes. Hermanos, escúchenme bien, para que ustedes lo saben. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque la palabra lo dice. La palabra hace 2000 años, cuando se empezó a escribir, por ejemplo, la carta a los Corintios, escrita por Pablo, fue escrita en el año 56 después de Cristo. La última carta, en el año 90 después de Cristo, fue el libro de Apocalipsis. Tenemos en el año 45 la carta a los Gálatas. Es decir, hace 2000 años revelada esta palabra. Ahí está el futuro. Cuando usted quiere saber el futuro, búsquelo aquí. Usted quiere saber su futuro, bueno, le va a ir muy mal por la eternidad si usted no cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Fíjense cómo nos han dividido. ¿Qué se enseña por ahí? ¿Qué se enseña, hermano José Ángel? Acepta a Cristo. ¿No es lo que enseñan por ahí, hermano Johnny? Ahora, ¿dónde está la Biblia acepta a Cristo? En ninguna parte. En ninguna parte. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? Arrepentimiento. Ahí está, miren. Aquí está grabado para que lo tengamos. Después que Juan fue encarcelado, Marcos 1, 14 y 15, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. Si la persona no se arrepiente, es imposible que crea en el evangelio. Entonces la persona no se arrepiente, acepta a Cristo, pero Cristo no lo acepta y se metió evangélico. Entonces lo primero que hace es atacar la fe de todo el mundo. Miren, yo creo que todos los que estamos acá venimos de una iglesia llamada católica. Y la palabra mal enseñada también, porque la palabra católico es universal, y universal es Dios.
Amén. ¿Estamos acá? Ahora bien, venimos allá. Entonces yo llego, me convierto a Cristo y lo primero que me enseñan es impíos. La gente que no es como yo en mi fe son malvados, son malos, no sirven. Y empiezan a, no hermano, el que no ama al que ve, como dice que ama un Dios que no ve. Eso es lo que enseñan a dividir. Porque si yo creo a Cristo, tengo la verdad debo llevársela a mi familia y a mis amigos con amor. Lo primero es el cambio en mi vida. Un cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Eso es producto del arrepentimiento. Entonces la división que tenía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, ¿está dividido Cristo? No, Cristo es uno. Entonces la iglesia del Señor debe llamarse la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, vemos que aparte de esa división que había en Corinto, en Galacia, en Éfeso y en muchas de las iglesias, también está actualmente. ¿Cómo hacemos para corregir un error doctrinal? Llevándolos a la palabra de Dios. Yo quisiera que alguien me dijera, ya he leído la Biblia, si aparece la palabra evangélico o aparece acepta a Cristo, o que me digan en el Nuevo Testamento donde dice que yo debo diezmar, o que usted tiene que vestirse de tal. Fíjese, en cuanto al velo, siempre les he dicho cuál es mi posición, y es bíblica. La mujer debe cubrirse cuando ore. No le enseño a mi esposa cuando está conmigo, Lourdes lo he dicho, ¿verdad? Debería hacerlo, esa es la palabra. En lugar de velo, le el cabello, pero digo como señal de sujeción, como manda el apóstol Pablo. La mujer debe cubrirse, pero tampoco te voy a obligar, porque el Espíritu Santo que está en mí, está en ti. Una iglesia que las ovejas del Señor actúen, no por convicción, sino por obligación, es una iglesia que no ha tenido un encuentro con el Señor. Las personas deben actuar por convicción, porque las han conocido a Cristo, y ese Cristo y ese Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes nos exhorta a que cumplamos con eso. Es lo que yo he enseñado acá. Usted le da a Dios lo que quiera. Usted quiere ser próspero, dele a Dios lo que es de Dios. Ah, pero es que no, usted dijo que no debo diezmar. No es que no debo diezmar. No está obligado a diezmar. Enseña la Escritura. Usted debe ofrendar conforme ha sido prosperado, conforme dispuso en su corazón. Yo aprendí así y soy un hombre próspero en lo espiritual y en lo material. Si el que no quiera practicar esa enseñanza de fe, bueno, asuma las consecuencias de su desobediencia o su falta de fe. Entonces, en conclusión, la sabiduría humana, óigame bien, la sabiduría humana ha dividido el cuerpo de Cristo, porque no es enseñanza de Dios. Ahí está la palabra bien clara. Me explico. Fíjense ustedes esto, amados hermanos. Yo soy el pastor Alexis. Mi esposa está dando clase a los sordos por allá. Mi esposa es la pastora América. No es la pastora América. Usted trabaja ¿de qué? Zapatero. ¿Su esposa es la zapatera? No, ella hace unos ricos, dulces y muchas otras cosas más. Ella es repostera. Usted, vamos a poner, Jorge, usted, porque al inverso no lo voy a decir porque yo ni he chofer ni he hecho pereza. Ahí sí. Pero Jorge es entrenador deportivo. Hermana Lourdes, ¿usted es entrenadora deportiva? ¿Por qué? Ah, pero que es automático. No, no es automático. El llamado pastoral lo tuve yo. Mi esposa es la ayuda idónea, es mi compañera, me exhorta, me amonesta en privado. Pero ustedes ven cómo se dirige ella a mí acá en el templo, pastor. La iglesia católica sabe eso. Usted no ve una monja ministrando en el altar, es el cura. Vaya a la iglesia adventista, o vaya al templo de los testigos, o vaya a la iglesia mormón, y usted va a ver hombres dirigiendo, porque la palabra lo dice en el Nuevo Testamento. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Lo dice la Biblia, por eso mi pastora. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y dice los requisitos para ser pastor. Y dice, vamos a leer un momentico, porque la enseñanza es lo que divide a la iglesia. Tenemos un mismo Dios y un mismo mediador, Jesucristo, y un mismo Espíritu Santo, pero practicamos cosas diferentes. Ahora bien, ¿cómo es su nombre, hermana? Disculpe, usted, la que está ahí, ajá.
María, permítame leerle algo acá y usted me dice si es un invento mío o está en la Biblia. Mire lo que dice acá. El apóstol Pablo le escribe al hermano Timoteo y le dice así. En el capítulo 2, versículo 11, Pablo dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Me dijo una hermana aquí en Cantaura: ¿usted sí es machista? Teocracia es lo que Dios dice, es como Dios dice. Pero más allá, dice Pablo, ¿cuáles son los requisitos para ser pastor? Dice: palabra fiel si alguno anhela obispado, que es pastorado o ancianado, dice, o ser anciano, dice, es necesario que el obispo, no la obispa, sea irrepresible, marido de una sola mujer, no dice esposa de un solo hombre, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decorador, hospedador, apto para enseñar, no dador vino, no pendenciero, no codicioso. TV Estudios Cantaura, el canal de la fe.